Hija mía, aléjate de esa gente. Mañana, al amanecer, ve a la casa de campo de tu futura suegra. Lo verás todo con tus propios ojos. Eso fue lo que me dijo mi madre, en un sueño. Mi madre, que llevaba 2 años muerta. Me desperté de golpe, empapada en sudor, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera romperme por dentro. La habitación estaba a oscuras, pero su voz seguía ahí. Clara. Firme. Desesperada. No fue un sueño común. Desde que murió de cáncer, mi madre casi nunca aparecía en mis sueños. Cuando lo hacía, eran escenas suaves, nosotras en la cocina, una taza de té, silencio, calma. Pero aquella noche fue distinta. Brutal. Precisa. Demasiado real. Estaba de pie en la puerta de mi habitación, con el mismo batín de flores pequeñas que llevaba en los últimos meses de su vida. Su rostro se veía joven, sano, como cuando yo era niña. Pero sus ojos estaban llenos de miedo. Hija, huye de ellos, repitió. No son quienes dicen ser. Su voz sonaba tan real que sentí que podía tocarla. Mañana ve a la finca de tu suegra. No esperes. No preguntes. Mira. Me desperté con un grito ahogado. Afuera comenzaba a clarear. Un amanecer gris de octubre cubría Madrid con una luz fría y sucia. Era el día antes de mi boda. Tonterías, me dije, preparando café en la cocina del pequeño piso de alquiler que iba a dejar en una semana. Nervios. Estrés. Miedo antes de casarme. Después del viaje de bodas, Javier y yo pensábamos mudarnos temporalmente a casa de su madre, un amplio piso antiguo en el barrio de Chamberí. Solo por un tiempo, hasta encontrar algo nuestro. Sabíamos los dos que ese tiempo podía alargarse años. Yo tenía 28 años y trabajaba como redactora en una agencia de marketing. Pensar en una hipoteca era casi una broma cruel. Pasé el día intentando borrar el sueño de mi cabeza. Salón de belleza. 4 horas de tratamientos para la piel y el cabello. Pestañas postizas. Manicura. Almuerzo con amigas. Sonrisas, bromas, felicitaciones. Por fuera parecía la novia perfecta. Por dentro, las palabras de mi madre me perforaban la mente como un clavo. Por la noche ya no pude más. Necesito estar sola, le dije a Javier. Antes de un día tan importante. No protestó. Supuso que eran rituales femeninos, caprichos sin importancia. Reservé una habitación en un hotel cerca de la Gran Vía. A la mañana siguiente, en lugar de ir a hacerme las uñas, tomé un tren de cercanías hacia el Escorial. La casa de campo de su madre estaba en una urbanización llamada Los Abedules, a unos 30 minutos a pie desde la estación. Solo había estado allí 2 veces. La primera, en primavera, cuando Javier me presentó como su futura esposa. La segunda, en verano, en el cumpleaños de Carmen Álvarez. Aquella vez todo parecía idílico, barbacoa, risas, canciones con la guitarra del vecino jubilado, conversaciones sobre nietos y una casa familiar. Ahora, caminando por senderos embarrados entre vallas húmedas por la lluvia, me sentía una estúpida. Eran casi las 11 de la mañana. Yo, la novia que al día siguiente debía firmar en el registro civil, avanzaba entre charcos con vaqueros y una chaqueta acolchada. Porque mi madre muerta me lo había pedido en sueños. La parcela de mi futura suegra estaba impecable. Césped recortado, árboles encalados, incluso los crisantemos tardíos protegidos con cuidado del frío. Carmen había sido toda su vida contable principal en una constructora. Su obsesión por el orden se notaba en cada rincón. La verja estaba abierta. Eso me desconcertó. Carmen siempre la cerraba, incluso para ir unos minutos al supermercado. Aquí nunca se sabe quién anda mirando, solía decir. Empujé la verja. Cedió sin resistencia. El sendero hasta la casa serpenteaba entre manzanos. Y entonces escuché voces. En la terraza había 3 personas. Carmen, una mujer desconocida de mediana edad. Y Luis Herrera. El corazón me dio un vuelco. A Luis no lo veía desde hacía casi 3 años, desde el funeral de mi padre. Había sido su colega de la universidad. Entonces pronunció un discurso solemne, me estrechó la mano y desapareció de mi vida. ¿Qué hacía allí? ¿En la casa de mi suegra? ¿El día antes de mi boda? Me escondí detrás del cobertizo y contuve la respiración. Los documentos ya están preparados, decía Luis con voz segura. Después de la boda será mucho más fácil formalizarlo todo. La joven esposa no se meterá en los asuntos de su padre muerto. Tendrá otras cosas en la cabeza. ¿Y si aún así empieza a investigar? Preguntó la mujer desconocida, con una voz áspera, marcada por años de tabaco. Por favor. Bufó Carmen. Es una chica simple. Escribe textos sobre cosméticos. De temas técnicos no entiende nada.
Además, Javier se encargará de que no meta las narices donde no debe. Sentí que la vista se me nublaba. Hablaban de mí. Como de un estorbo. Como de un problema que había que esquivar. Aún así me preocupa, insistió la mujer. La patente vale una fortuna. Si sale a la luz que la autoría no es tuya. No saldrá, la cortó Luis con frialdad. Antonio está muerto. No hay testigos. Todo el trabajo estaba en su ordenador. Ahora lo tengo yo. La patente se registrará a mi nombre. Como debió hacerse desde el principio. La patente. La palabra me atravesó como un cuchillo. ¿De cuánto dinero estamos hablando exactamente? Preguntó Carmen, apoyándose con calma en el respaldo de la silla, como si hablaran del precio de un coche y no de una vida robada. Si la venta sale bien, 15 millones. Tal vez más, respondió Luis. Hubo interés desde Asia. Muy serio. Tuve que agarrarme a la pared del cobertizo. Las piernas me temblaban. Entonces serían 5 millones para cada uno, calculó Carmen en voz alta. A Javier le alcanza para un piso, y a nosotras, miró a la mujer desconocida, tampoco nos va mal. Así que ella era Gloria. La mujer dio una calada larga al cigarrillo. Pero sin prisas, advirtió Luis. Primero la boda. Luego el viaje. Que la chica disfrute de su papel de esposa enamorada. Después, ya veremos cómo convencerla de vender los papeles viejos de su padre por una miseria. Papeles viejos. Así llamaban al trabajo de toda una vida. ¿Javier sabe todo esto? Preguntó Gloria, expulsando el humo lentamente. ¿O prefieres no cargarlo con detalles? Carmen sonrió. Una sonrisa dura, calculadora. ¿Crees que mi hijo se casa por casualidad? Guapa, bueno, más o menos. Carácter complicado. No sabe cocinar. Pero es huérfana. Ingenua. Como un cordero. Sentí un nudo seco cerrándome la garganta. ¿También Javier? Mi Javier, que durante año y medio me cortejó, me trajo flores, me habló de amor y de futuro. ¿Recuerdas cómo se puso cuando supo que ella quería revisar las cosas de su padre? Continuó Carmen. Llegó hecho un manojo de nervios. Mamá, ¿qué hago? Va a encontrarlo todo. ¿Y qué le dijiste? Rió Gloria. Que no fuera tonto. Que se casara primero. Una esposa no es una novia. Una esposa tiene otros derechos. Siempre se la puede convencer. Y si hace falta, los documentos desaparecen. Luis se levantó y empezó a caminar por la terraza, inquieto. El plan original era más sencillo. Antonio debía haberme puesto como coautor. Empezamos el proyecto juntos, en la universidad. Pero luego decidió seguir solo. Un año después dijo que todo estaba listo y que iba a registrar la patente únicamente a su nombre. Pobrecito, murmuró Carmen con falsa compasión. ¿Y qué hiciste? Le monté un escándalo. Le dije que era injusto, que yo tenía derecho a una parte. ¿Y sabes qué me respondió? Luis apretó los dientes. Luis, la idea fue tuya, sí. Pero la implementación la hice yo. Ni siquiera fuiste capaz de desarrollar las fórmulas. ¿Te imaginas su descaro? Me mareé. Mi padre murió de un infarto 3 años atrás. Estrés repentino, dijeron los médicos. Demasiada presión. Ahora entendía que presión lo había matado. ¿Llegó a presentar la solicitud? Preguntó Gloria. No. Una semana después de nuestra discusión tuvo el infarto. Todo el material quedó en su ordenador. Y por suerte yo conocía la contraseña. Trabajábamos juntos, entrábamos a los sistemas del otro. ¡Qué casualidad!, comentó Carmen. No es casualidad. Es justicia, corrigió Luis. La idea era mía. Antonio solo se aprovechó. Mentía. Yo recordaba a mi padre caminando de noche por el piso, hablando solo. Recordaba los bocetos, los cálculos, las semanas sin dormir, los platos intactos sobre la mesa. Mi madre solía bromear. Tu padre está poseído. Va a inventar algo revolucionario. Lo importante ahora es no equivocarnos, continuó Luis. Después de la boda presentaré la solicitud. En 6 meses tendremos la patente. Y entonces hablaremos con los compradores. ¿Y si ella empieza a recordar que su padre inventaba algo? Preguntó Gloria, inquieta. Carmen agitó la mano con desprecio. ¿Qué va a recordar? Siempre estaba ocupada con sus cosas. Trabajo, universidad, amigas. Nunca prestó atención a su padre. Le pregunté expresamente a Javier si ella entendía algo de tecnología. Se rió. Mamá, ni siquiera sabe configurar el televisor. Se equivocaban. Tal vez no entendía de fórmulas. Pero recordaba perfectamente las palabras de mi padre. Y, sobre todo, sabía dónde guardaba las copias. Mi padre era paranoico,
En el buen sentido. Lo importante siempre se duplica, me decía. Y se esconde donde nadie lo buscará. En nuestro piso había una caja fuerte, oculta detrás de una estantería de libros. Solo yo sabía de su existencia. Tras su muerte la abrí una sola vez, justo después del funeral. Había documentos, testamentos, fotos familiares y varios discos con nombres de proyectos. Uno decía: Sistema Enersave, versión final. Entonces no le di importancia. Lo guardé todo en una caja de seguridad del banco. Ahora lo entendía todo. Me alejé despacio del cobertizo y caminé hacia la verja. Tenía que irme antes de que me vieran. Pensar. Actuar. En el tren de regreso a Madrid, el teléfono no dejaba de vibrar. Javier. Su madre. Amigas. Todos exigían explicaciones. Apagué el sonido. Miré por la ventana los campos pasando como sombras. El plan tomó forma clara en mi cabeza. Primero el banco. Luego un abogado de patentes. Y después, la confrontación final. En el banco me reconocieron enseguida. Pagaba la caja de seguridad puntualmente y, de vez en cuando, pasaba a comprobar que todo seguía en orden. 10 minutos después, la empleada me condujo al sótano blindado. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotras, sentí un silencio espeso, casi religioso. Abrí la caja con manos firmes. Los discos seguían allí. Los documentos también. Los tomé como quien recoge un arma. En casa, introduje uno de los discos en el portátil. Aparecieron esquemas, cálculos, fórmulas, descripciones detalladas del funcionamiento del sistema. Y lo más importante, las fechas. Metadatos claros, precisos. Todo había sido creado después de que mi padre dejara la universidad en nuestro ordenador doméstico. No había rastro alguno de colaboración con Luis Herrera. Busqué a un especialista en patentes. Lo encontré por recomendación, con buenas valoraciones y experiencia en casos complejos. Se llamaba Miguel Navarro. Aceptó verme ese mismo día. Revisó los documentos en silencio, con el ceño fruncido. Si todo esto es cierto, dijo al fin, estamos ante un intento de fraude de enormes proporciones. Mañana intentará registrar la patente, respondí. ¿Se puede impedir? No solo se puede. Se debe. Presentaremos la solicitud hoy mismo, a tu nombre, como heredera legítima del autor. ¿Y si dice que robé los documentos? Miguel sonrió, sin ironía. Los metadatos no mienten. Las fechas, el equipo, el historial, todo se puede verificar mediante peritaje. Además, existe el testamento de tu padre. Los derechos de propiedad intelectual te pertenecen. Por primera vez desde la mañana, respiré con algo parecido a calma. Esa noche, finalmente, devolví la llamada a Javier. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Su voz era un hilo tenso. Todo el mundo está perdiendo la cabeza. Tenemos que hablar. Sí. En el café de la calle Alcalá. ¿Dónde nos conocimos? En 1 hora. Llegó despeinado, con los ojos rojos. Nunca lo había visto así. ¿Qué te pasa? Me tomó las manos. ¿Son nervios? ¿Caprichos de última hora? ¿Por qué no contestabas? Retiré las manos. Javier, ¿me amas? Se quedó inmóvil. Claro que sí. ¿Cómo puedes preguntarlo? Me voy a casar contigo. ¿Y por qué me amas? Titubeo. Eres buena. Eres guapa. Nos llevamos bien. Y soy huérfana. Y no entiendo de tecnología. Su rostro cambió. Apareció una sombra de alerta. ¿Por qué dices eso? Háblame de la patente de mi padre. Soltó mis manos y se recostó en la silla. No sé de qué hablas. Enersave. Un sistema de ahorro energético. 15 millones como mínimo. Palideció. No mientas. Lo sé todo. Sé de Luis. De tu madre. Del reparto del dinero. De vuestro plan para que vendiera los papeles viejos por nada. Se cubrió el rostro con las manos. ¿Cómo? No importa. Lo que importa es que hoy ya he presentado la solicitud. Mañana, Luis no podrá registrar nada. Javier permaneció en silencio largo rato. ¿Y ahora qué? Susurró. Ahora nada. Sigue con tu vida. Pero sin mí. ¿Puedo explicarlo? ¿Qué exactamente? ¿Qué fingiste amor durante 1 año y medio por dinero? ¿Que tu madre me llamaba Cordero? ¿Qué planeabais robar a una huérfana millones? Intentó tocarme. Me aparté. Con el tiempo sí te quise, dijo. Al principio había interés, lo admito. Luego fue cómodo. Eras buena, no exigías nada. Me levanté. Si hubieras venido a mí con la verdad, quizá habríamos sido socios. Pero elegiste la mentira. Y ahora es tarde. Me puse el abrigo. Adiós. 3 días después,
Luis Herrera apareció en la oficina de patentes con su carpeta perfectamente ordenada y su sonrisa segura. Salió de allí pálido, sin sonrisa y con las manos temblando. La solicitud ya estaba presentada. No por él. Por mí. Le explicaron, con cortesía burocrática, que los derechos pertenecían a la heredera legítima del único autor y que su intento llegaba tarde. Muy tarde. Una semana después recibió la notificación judicial. Yo misma presenté la denuncia por intento de fraude agravado. El juicio duró 2 meses. Luis intentó todo. Habló de colaboración, de trabajo conjunto, llevó a antiguos compañeros de universidad, sacó proyectos viejos, notas incompletas, recuerdos borrosos. No sirvió. Los peritos desmontaron cada argumento con frialdad quirúrgica. Los metadatos, las fechas, el origen de los archivos, el equipo desde el que se crearon, todo señalaba a mi padre. Y solo a él. Varios amigos suyos declararon cómo hablaba obsesivamente de aquella idea, del descubrimiento que le había llegado casi por accidente, de las noches sin dormir, del miedo a que alguien se lo robara. El juez no dudó. La patente me pertenecía como heredera del único autor. Luis fue condenado a 3 años de prisión condicional y quedó marcado para siempre en su entorno profesional. Javier intentó llamarme durante las primeras semanas. Luego dejó de hacerlo. Carmen, su madre, una tarde me interceptó en la entrada de mi edificio. Habló de malentendidos, de familia, de errores que se pueden arreglar. Pasé a su lado sin mirarla. La venta de la patente tardó medio año. No fue a una empresa asiática, como ellos habían planeado. Fue una compañía sueca, especializada en tecnologías ecológicas. Pagaron 22 millones. Más de lo que los traidores habían soñado. Con ese dinero hice algo que llevaba tiempo creciendo dentro de mí. Creé una fundación con el nombre de mi padre, dedicada a apoyar a jóvenes inventores y a proteger a quienes sufren el robo de sus ideas. Parte del dinero se destinó a becas. Otra parte, a defensa legal. Miguel Navarro, el abogado de patentes, dejó de ser solo un socio profesional. También había perdido a sus padres joven. Entendía el silencio, la soledad, la rabia contenida. Nuestro trato empezó con documentos y firmas. Continuó con largas conversaciones sobre la vida, los libros, las decisiones que nos cambian para siempre. Una noche de invierno, mientras revisábamos papeles de una nueva beca, me dijo: «Tu madre fue una mujer sabia». «¿Por qué lo dices?» «Porque te llevó a la verdad justo a tiempo. Imagina que te hubieras casado y lo hubieras descubierto después». No respondí. No hacía falta. Tal vez aquel sueño fue solo el trabajo del subconsciente. O tal vez no. El resultado era lo único que importaba. 1 año después, la fundación entregó sus primeras ayudas. Una joven desarrollando un sistema de purificación de agua. Un chico con un nuevo modelo de paneles solares. Al ver sus ojos encendidos, supe que mi padre estaría orgulloso. Javier terminó trabajando en otra constructora. Se casó con la hija de un directivo. Carmen vendió la casa de campo y se mudó con él. Yo compré una casa pequeña cerca del mar. Por las tardes camino por la orilla y pienso en lo extraño que puede ser el destino. Hace 1 año estaba a punto de casarme con un hombre que nunca me amó. Hoy ayudo a otros a defender su verdad. Y comparto mi vida con alguien que me valora no por mi ingenuidad, sino por mi determinación. La justicia no solo ganó en el tribunal. Ganó en la vida. Y estoy segura de algo más. En algún lugar, mi madre sonríe. ChatGPT.